Buenas tardes a todos los amigos y hermanos que nos acompañan a esta reunión de predicación del Evangelio. En estos últimos días, el martes y jueves que estuvimos considerando algo acerca del Evangelio según Marcos, donde se muestra a Cristo Jesús como aquel ungido, señalado por Dios como Salvador para su pueblo. Así es como principia la buena noticia de Jesucristo. Eso es lo que dice el verso 1 de Marcos, el capítulo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Él, siendo el Hijo de Dios, viene al mundo, pero adoptando la forma de siervo para venir a morir primero y luego reinar. Vino para sufrir, para luego ser exaltado. Vino para morir en una cruz y reinar primero en los corazones de los hombres. Está muy cerca el tiempo cuando Él venga a establecer el reino material, eterno, que espera su pueblo Israel, y del cual la Iglesia, los creyentes, gozaremos como esposa del Cordero, puesto que reinaremos con Él, dice la Escritura. El capítulo 4, como también algo consideramos, comienza con esta palabrita que se repite varias veces. Otra vez, dice, enseñando junto al mar. El siervo no necesita estar en el templo o en algún lugar preacondicionado. Él lo hace en el mar. Su púlpito era una barca. Cuando él iba al mar, capítulo 3, verso 9, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Se le ve otra vez haciendo la obra, igual que en el capítulo 2, verso 1, donde él va a casa en Capernaum. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Versículo 23 del mismo capítulo 2, dice, aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, andando, comenzando a arrancar espinas, pero en el verso 13, después volvió a salir al mar. De la casa se va al mar, del mar se va a una sinagoga, en el versículo 1 del capítulo 3. Otra vez entró Jesús en la sinagoga. De la sinagoga se va a un monte, en el versículo 13. Después subió al monte. Versículo 35 del capítulo 4, se le ve cruzando el lago. Aquel día cuando entró la noche, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y en el capítulo 5, verso 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, en la playa misma. Ahí está anunciando, ya sea en la playa, en la casa, en la sinagoga, en un monte, cruzando el lago, etc. El siervo está haciendo la obra. Pero no es un siervo cualquiera, es el siervo de Jehová, el Hijo de Dios, como parte, como leímos ahí en el capítulo 1, verso 1. Quisiera que leyésemos en el capítulo 4, verso 41, la lectura. Vamos a considerar en esta tarde lo que fue la sanidad que hizo el Señor a un endemoniado, Capítulo 4, verso 41. Así termina el capítulo 4. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre espíritu inmundo, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región.
Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo, aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso a la ciudad, en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había así estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Versículo 41 del capítulo 5. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Quise leer la porción que terminaba del capítulo 4 y la porción que termina del capítulo 5, porque eso enmarca lo que es la sanidad que hace Cristo en el capítulo 5 del endemoniado. ¿Qué hecho previo está a esta sanidad de este endemoniado? El Señor calma la tempestad, es decir, Él tiene poder sobre la creación. ¿Qué hecho hay después de la sanidad del endemoniado, que es lo que termina el capítulo 5? La resurrección de la hija de Jairo. Cristo tiene poder sobre la muerte. Y podemos ver esa trilogía de poder de Cristo. Cristo tiene poder para calmar la tempestad, es decir, tiene poder sobre la creación. Tiene poder sobre Satanás y sus huestes de maldad, en la sanidad que vamos a considerar. Y además tiene poder sobre la muerte, la resurrección de la hija de Jairo. Estimado oyente, este es el Salvador que te presentamos. Uno que tiene poder sobre toda fuerza de este mundo y sobre toda hueste de maldad. Porque el Evangelio trata acerca del Hijo de Dios, tal como principia este Evangelio. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. O tal como lo dice Pablo en Romanos, el capítulo 1, cuando él señala allí, hablando el Evangelio a los creyentes, dice ahí la porción, en el capítulo 1, verso 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿De qué trata el Evangelio de Dios? Dice el verso 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Sí, el mismo Jesucristo que vino del cielo para dar su vida en la cruz. De esto se trata el Evangelio. La buena noticia de salvación trata o es acerca de su Hijo, de Cristo Jesús. Por eso es que se le llama el Evangelio de Dios, porque habla acerca de su Hijo. Es el Evangelio de Jesucristo, porque Él completó y concretó lo que es la buena noticia de salvación para nosotros. Por lo tanto, el Evangelio presentado se basa en un Señor, en una persona que tiene poder, que tiene dominio sobre la creación, tiene poder y dominio sobre Satanás y sus huestes de maldad, y tiene poder y tiene dominio sobre la muerte. Así como lo ves, Cristo Jesús muerto en un madero es vencedor sobre toda fuerza del mal,
sobre el pecado, sobre Satanás, sobre la misma muerte. Porque Él resucitó de entre los muertos, lo cual da seguridad al pecador, que contrito y humillado se acerca a Él. El Espíritu Santo nos guía por su palabra a ver los milagros que el Señor hizo, de la forma en que Dios ve al hombre en sus pecados y cómo Dios provee salvación al hombre. ¿Para qué quedaron registradas estas historias? Por ejemplo, la que hemos leído, la de la sanidad de un hombre endemoniado. ¿Para qué habrá quedado como registro? Bueno, nos señala Juan, que también habló acerca de algunas señales que Cristo hizo en su ministerio. Juan capítulo 20, verso 30 dice, hizo además Jesús muchas otras señales, son señales, en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis, dice. Hay un propósito por el cual quedaron registrados estas señales. El propósito es para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así, si la palabra que consideramos, si esta historia, si el evangelio proclamado no impacta tu vida y sigue siendo de la misma forma que venía, entonces habrás desperdiciado quizá la única o la última oportunidad de conocer y reconocer a Cristo como Salvador y Señor. Así, cuando Cristo sanaba y vemos reflejado en la Escritura en sanidades, lo que quiere retratar también Dios, no solamente demostrar la grandeza y el poder de Cristo como el Hijo de Dios, sino que también quiere dejar una enseñanza de cómo Dios ve al hombre en sus pecados y cómo Cristo es el único que puede dar la salvación al pecador. Si consideramos la sanidad de un ciego, está mostrando ahí la condición de oscuridad y de tinieblas que se encuentra el incrédulo que está sin salvación. Cuando vemos la sanidad de un leproso, está mostrando la condición pecaminosa que hay del hombre delante de su Dios, la inmundicia que provoca el pecado y cómo la sangre de Cristo es la única que puede limpiar y perdonar. Si vemos, por ejemplo, la sanidad de un paralítico, está mostrando la condición de incapacidad de poder hacer algo para obtener nuestra propia salvación. O un sordo y un mudo, que es una de las sanidades que también se muestran aquí en el libro de Marcos, es uno que no puede oír las maravillas de Dios y proclamarlas con su boca a otros como testimonio. Ahora bien, tenemos aquí el caso de un endemoniado, y quizá alguien se pueda sentir ofendido que se utilice algo tan duro como el comparar a un incrédulo en su pecado con un endemoniado. Pero mire cómo ilustra la palabra la condición del hombre en su pecado y cómo Cristo, el siervo, el Hijo de Dios, que vino a asumir la posición de siervo, es el único que puede salvar del dominio de Satanás. Y va en el verso 1 del capítulo 5 de Marcos a una región, a la región de los Gadarenos. Él va a esa región, una región gentil, no era del pueblo de Dios. De hecho, allí, como leímos, en esa región se criaban cerdos, que era considerado un animal inmundo. Es decir, donde va Cristo es un lugar gentil donde no se cumple su ley, puesto que para su pueblo, Israel, separado de los demás pueblos de la tierra, no les tenía permitido comer ni criar estos animales que eran declarados inmundos por la ley de Dios. Así, la ida de Cristo a esta región, a este lugar, tipifica la venida de Cristo desde el cielo a este mundo, para venir al dominio de Satanás. ¿Usted sabía que este mundo, está bajo el dominio de Satanás? Por supuesto, bajo la voluntad de Dios. Pero ¿usted sabía que Satanás es quien tiene el dominio actualmente de los pueblos de la tierra? A él se le reconoce en la Escritura como el príncipe de este mundo. Se le reconoce como el Dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire.
y allí en una de sus epístolas Juan dice que todo el mundo está bajo el maligno. Todo el mundo está bajo el maligno. Y Cristo justamente apareció en este mundo para deshacer, dice la Escritura, para deshacer las obras del diablo, a fin de terminar con el dominio de Satanás y del pecado. ¿Cuándo y dónde lo consiguió? Como vamos a ver, lo consiguió allí en la cruz. Y dice, Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, el que practica el pecado es del diablo. ¿Te das cuenta que no es tan descabellado decir que aquel que es incrédulo lo puede estar representado en este endemoniado gadareno? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto, dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para deshacer las obras del diablo. Y vemos a este hombre endemoniado que representa aquí al hombre en sus pecados, que habita en una tierra gentil, que está lejos de Dios, en que está en el dominio, bajo el dominio de Satanás, porque él es el príncipe de la potestad del aire, porque todo el mundo está bajo el maligno. Y dice que venía, verso 2, cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros. Quiero destacar esto. ¿Dónde vivía este hombre? Venía de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros. Y no solo el hecho de que una persona endemoniada era inmunda, o que en el lugar donde se apacentaban cerdos era inmundo ante la ley de Dios, sino que también las tumbas lo eran, porque tocar cadáver convertía a una persona impura en el pueblo de Dios, para lo cual debía ofrecer sacrificio. Y lo señala Isaías 65, versículo 4, describiendo los pecados del pueblo, dice allí, quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo, dice, y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Luego de este episodio interesante, seguirá con la impureza de una mujer que padecía de flujo de sangre, que también delante de la ley era declarada inmunda. O la misma hija de Jairo, muerta, un cadáver, también la inmundicia. Todo esto, si usted ve este retrato de cómo se ve la inmundicia por el pecado, es Cristo quien aparece, y Él aparece sin contaminarse con la impureza del mundo, con su pecado. Él no tuvo necesidad de ofrecer sacrificio por ello. De hecho, en la ley estaba escrito de que si alguien tocaba algún cadáver, él debía ofrecer algún sacrificio. Él es sin pecado. En él no hay pecado. Él no se contaminó con la impureza del mundo. Es él quien viene a este mundo para dar su vida, para ofrecer salvación a aquel que está muerto en delitos y pecados, que es como está retratado el hombre en su pecado, en este hombre endemoniado que viene de los sepulcros y que tenía su morada en los sepulcros y en el cual había un espíritu inmundo en él. Porque ese es el retrato que hace la Escritura acerca del hombre, de todos nosotros que nacemos en este mundo. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Lo leo directamente, que sea la palabra de Dios la que nos hable en esta tarde. Y Él os dio vida, le está hablando a los efesios que antes estaban en esa condición, Él os dio vida cuando estabais muertos, dice. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Los muertos dónde habitan? En los sepulcros. Los muertos físicos me refiero. Bueno, el hombre espiritualmente delante de Dios está muerto. En delitos y pecados. Sepulcro abierto, dice Romanos, cuando retrata al hombre en sus pecados, donde dice que no hay justo ni aun uno. No hay ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Dentro de esa descripción se dice,
sepulcro abierto es su garganta. Es así como Dios considera al hombre en su pecado, inmundo, impuro, muerto en delitos y pecados, separado de Dios, no puede estar en comunión con Él. El hombre aquí está habitando en los sepulcros, tenía su morada en ese lugar. El hombre en sus pecados lo que tiene que hacer es tener un encuentro personal con Cristo. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, dice la Escritura. Y dice que tenía un espíritu inmundo. Dice Juan capítulo 8, verso 44. Siguiente. Vosotros, está hablando Cristo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira. Padre de mentira. Él es padre de mentira. Y por lo que todo aquel que practica la mentira viene a ser hijo de aquel que es padre de mentira. Tú me dirás, pero yo no soy satánico, ni siquiera soy ateo, y usted me trata de estar poseído por Satanás. Bueno, la Escritura enseña que aquel que no es de Dios es del diablo. Lo leímos ahí en Primera de Juan. Todo aquel que practica el pecado no es de la simiente de Dios, sino hijo del diablo. Porque toda influencia pecaminosa está en aquel que no ha recibido a Cristo como Salvador. Lucas agrega el detalle de que él era endemoniado desde hacía mucho tiempo, lo cual retrata que el hombre es pecador por nacimiento. Si no, usted se preguntará, un niño pequeño, cuando comienza a mentir, y todos nos reímos, ¿cierto?, de las gracias de lo pillo, entre comillas, que son los niños, al mentir, una mentirita, y nos reímos, ¿cierto? Pero ¿quién le enseñó a ese niño a mentir? ¿Acaso fueron sus padres quienes le enseñan cada día a mentir, a engañar? No, es el pecado que está en la naturaleza del hombre. Está en el ADN espiritual de todos los hombres. Como dice Romanos, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron, todos pecaron. Así es el retrato que hace Dios en cuanto al hombre en sus pecados, muerto en delitos y pecados, como este hombre con un espíritu inmundo, viviendo en los sepulcros, teniendo su morada en los sepulcros, muerto en delitos y pecados, apartado de Dios. ¿Qué es lo que provocaba esto? Versículo 3. Nadie podía atarle ni aún con cadenas, nadie le podía dominar. Se necesitaba la intervención divina, porque no había hombre que lo pudiese controlar. Esto hace exaltar aún más la figura de Cristo como Salvador, para aquel que está perdido, para aquel que está sin esperanza, muerto en delitos y pecados, inmundo delante de la presencia de Dios. Y así también vemos cómo la sociedad trata de apaciguar el pecado del hombre, dejando vicios, confesando pecados, haciendo penitencias, haciendo obras buenas a los pobres, dándole el diezmo, etc. Trata, o bien lo trata de apaciguar, diciendo a lo malo que es bueno, como dice Isaías, capítulo 5. Ay, dice, ojo, es una advertencia de Isaías para su pueblo que se transmite para el día de hoy. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Acaso eso no es lo que vemos hoy día en nuestra sociedad? Solo Cristo puede dar la solución al pecado. Ni la religión, ni el buen deseo del hombre puede controlar el desenfreno del pecado. Alguien trata de acercarse a una religión para poder tener una vida más cercana delante de Dios, o trata de dejar vicios. No, eso no va a servir.
para que puedas tener una comunión plena con tu Dios. Lucas y Mateo agregan algunos detalles que no agrega Marcos, donde se habla de que este hombre estaba sin ropa, sin morada, obligado a vivir en los desiertos, feroces en gran manera, porque habla de dos, pero Marcos se enfoca solamente en uno. Y dice el verso 5, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. El hombre en sus pecados nunca encontrará paz. ¿Se imagina a alguien que de día y de noche ande dando voces por los montes sin descansos e hiriéndose con piedras? Esto es el efecto del pecado. En pecado el hombre no podrá obtener la paz, no tendrá la paz. Y además está dominado. Bueno, no leí el final del 4, donde dice, y nadie le podía dominar. Lucas dice que era impelido por el demonio. La palabra impelido es la idea de que alguien es llevado, como cuando hay un temporal muy fuerte, y uno trata de mantenerse erguido en la posición, y es el viento que él lo lleva, y no hay forma en que la persona se pueda controlar, y es llevado por el viento. Esa es la idea. La idea es que el demonio lo tenía dominado. Lo tenía dominado. Bueno, el único que puede dar paz, créeme, es Cristo Jesús. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tienes paz para con Dios, estimado oyente? ¿Te acuestas cada día sabiendo de que estás a cuentas con Dios? ¿De que no le debes nada a Dios? ¿Que si tuvieses que partir de este mundo, te irías al cielo? ¿Estás seguro de aquello? ¿Tienes paz para con Dios? La única forma de que puedas tener paz para con Dios es depositando fe en Cristo Jesús, siendo justificado. El hombre era dominado por el pecado. Retratado aquí, bueno, aquí está retratado al pecador que es dominado por el pecado, este hombre que era dominado por los demonios, Ahora yo te pregunto, ¿qué es lo que domina tu vida en este mundo? ¿Cuál es el pecado que te está dominando? ¿Será la mentira? ¿Serán los malos pensamientos? ¿Los robos? ¿Será la envidia? ¿Será el adulterio? ¿Será acaso el homosexualismo? Sí, pecados. Pecados delante de Dios. Cada uno debe examinarse delante de Dios. Hemos dicho que todo hombre en este mundo nace en pecado. Luego se manifiestan actos pecaminosos. ¿Y tú crees que a Dios le gusta el pecado? No, Dios es santo. Dios no puede estar delante del pecado. Él es muy limpio de ojos para ver el mal, dice la Escritura. Él es santo. Y siendo santo y justo, Él debe castigar el pecado porque no tendrá por inocente aquel que es culpable. Él es el que determinó que la paga del pecado es muerte. Y aquí hay un hombre que está dominado por el pecado y los hombres en este mundo deben reconocer, tú debes reconocer que el pecado te domina. ¿O acaso cada noche te acuestas para pedirle perdón a Dios por tus pecados porque sabes que has ofendido a Dios? ¿Haces eso cada día? ¿O pecas sin darte cuenta de que cada vez que pecas estás ofendiendo a Dios? El pecado domina al hombre. Y el único que puede liberar de ese dominio es Cristo Jesús. Por eso que Él interviene aquí en esta historia tan hermosa. Es Él el que puede intervenir en tu vida, estimado oyente, para cambiarla de manera completa, de lo que nosotros conocemos en la Escritura como la regeneración, de que tengas una nueva vida en Cristo. Pero tú no lo podrás hacer por tu propia cuenta, por tu propio esfuerzo. Este hombre no lo podía hacer porque estaba dominado por el demonio. Así también el hombre en sus pecados no puede liberarse de esto. Tiene que haber una intervención divina. Para eso vino Cristo, para dominar a aquel que tenía el imperio de la muerte, a Satanás. Y él ganó esa batalla allí en la cruz. ¿Qué debe hacer el hombre al reconocerse a sí mismo como pecador? Este es el primer paso para la salvación. Darte cuenta que has ofendido a Dios,
que tu pecado ofende a Dios y que mereces el justo juicio de parte de Dios por tus pecados. El hombre en sus pecados debe humillarse delante de Dios, confesando sus pecados, arrepintiéndose y postrándose delante de ¿quién? Delante de un cura, delante de una imagen de yeso de María, delante de santos, yendo a una iglesia, limpiando tu vida con actos buenos ante la sociedad, solo delante de Cristo. Verso 6, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Porque en ningún otro hay salvación, dice Hechos capítulo 4. En ningún otro hay salvación. Solamente Él puede intervenir, solamente Él podía intervenir en la vida de este endemoniado para poder liberarlo del dominio que Satanás tenía. Y aún los demonios, aquí vemos el poder de Cristo. Se muestra aquí cómo Cristo tiene poder y señorío sobre los espíritus inmundos. Y dice el verso 7, clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Está atormentado. Aquel que, porque dice, te conjuro por Dios que no me atormentes. Aquel que estaba atormentando, ahora es atormentado. Ningún hombre podría enfrentarse ante un espíritu de demonio, pero no así Cristo, que viene, que tiene poder sobre ellos. Aquí está el poder del Señor, que domina el pecado, domina a Satanás. Por eso que Él es el único que puede librar del dominio del pecado, solamente Él. Versículo 13, más adelante dice, y luego Jesús les dio permiso. ¿Sí? Todo control, toda autoridad tiene Cristo. ¿Y cómo es que lo puede hacer Él? Mire, leamos en Hebreos, porque aquí llegamos a la parte crucial del Evangelio. Esta es la buena noticia. Hemos presentado parte de la buena noticia. El hombre está en pecado, está dominado por el pecado, y por su pecado que ofende a Dios está condenado porque Dios debe castigar el pecado. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? ¿Dónde está la buena noticia? Esta es la buena noticia. Cristo apareció para deshacer las obras del diablo, para deshacer el pecado, para poder deshacer el dominio que el pecado tiene en la vida del hombre, y que el hombre pueda ser salvado y no condenado. Hebreos 2, versículo 14 dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, nosotros, ciertos los hombres, las personas, participamos de carne y sangre, tenemos un cuerpo humano, carne y sangre. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Cristo, también participó de lo mismo. ¿A qué se refiere que participó de lo mismo? Que Él tomó forma humana. Él fue un hombre, como todos nosotros. Él, en algún momento, cuando tenía sed, cuando no bebía, le daba sed. Cuando él no comía, tenía hambre, iba a una higuera y sacaba higos para poder comer. Cuando estaba cansado, lo vemos descansando, durmiendo en la popa de una barca. O cuando vemos en Juan 4, de que él, cansado del camino, él se sienta y le pide a una mujer agua para beber. Él fue un hombre como todos nosotros. La diferencia es que fue sin pecado. Él participó de lo mismo, participó de carne y sangre. ¿Para qué participó de carne y sangre? ¿Para qué vino Cristo? ¿Para qué vino el Hijo de Dios en forma humana, así material como nosotros? Aquí está el propósito, el gran propósito de su venida, en esta palabrita que dice para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar, dice, a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cristo apareció en forma humana, de carne y huesos, para poder vencer a la muerte con la misma muerte suya, tal como lo profetizó el profeta Oseas, cuando dice, oh muerte, yo seré tu muerte. Cristo con su muerte venció a la misma muerte, porque ahora el pecador, el incrédulo, puede tener vida eterna. Ese castigo que yo le mencionaba, del hombre en sus pecados condenado eternamente, la paga del pecado es muerte. La buena noticia es que apareció Cristo para deshacer las obras del diablo y para destruir a la muerte con su propia muerte.
Su propia muerte es la que permite al hombre en sus pecados tener la vida eterna, la salvación de su alma. Se debe confesar a Cristo como el Hijo del Dios Altísimo, porque su procedencia es de lo alto. Él bajó, vino a la región gentil dominada por el pecado, vino para deshacer las obras del diablo. El Hijo del Altísimo, como es reconocido en el verso 7, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, aquel que vivía en lo alto, dejó el cielo para venir al mundo. ¿Por qué acudir a Cristo? Porque el Señor en la cruz dominó a Satanás y el pecado. ¿Cuándo triunfó? Mire, Colosenses capítulo 2, verso 15. Colosenses 2:15. Le doy tiempo para que lo busque y lo lea conmigo, para que sea la palabra de Dios la que afecte su vida, su corazón. Colosenses 2:15, perdón, dice: el 14, anulando el acta, está hablando de Cristo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando, aquí está el triunfo de la cruz, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto quiero destacar, en la cruz. Es en la cruz el lugar donde Cristo triunfó. Sí, una cruz, un lugar de ignominia, es donde se produjo el triunfo sobre el pecado y sobre aquel que tenía el dominio del pecado y de la muerte. ¿Qué fue lo que pasó en la cruz? ¿Sabe lo que pasó en la cruz? ¿Sabe lo que pasó en el madero de la cruz? Primera de Pedro. Leamos en Primera de Pedro, un poco más adelante, en el capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, que sea la escritura la que nos siga hablando. Búsquelo y léalo conmigo. Primera de Pedro, capítulo 2. Dice, versículo 21. Vamos a leer más extenso el texto para que usted vea el contenido y vea que es la escritura la que está hablando. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, está hablando de Cristo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, dice, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Este es el versículo. ¿Quién? Mire, lea con detención conmigo. Por favor, lea con detención conmigo para que vea lo que esta gran noticia, esta es la buena noticia finalmente, lo que ocurrió allí en la cruz. Mire lo que ocurrió en la cruz, mire lo que nos revela la Escritura en cuanto a lo que pasó en la cruz. Grandes pintores y artistas pueden pintar tremendas obras de arte de lo que pasó allí en la cruz y muestran a Cristo en un madero. Hay películas que se hacen de lo que supuestamente para los hombres es lo que pasó en la cruz. Pero esto es lo que realmente pasó en la cruz, en aquellas 6 horas en que Cristo estuvo colgado en un madero. ¿Quién llevó? Dice, él mismo, Cristo y no otro, él mismo, solamente él. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo? ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo? Ahora la pregunta que le hago, ¿dónde fue que ocurrió esto? ¿O cuándo fue que Cristo llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo? ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo? Sobre el madero, sobre el madero. Fue allí en el madero, en la cruz, cuando Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo. Fue cuando estaba sobre el madero
En aquellas horas de tinieblas, ¿se acuerda que vinieron tinieblas sobre la tierra a las 12 del día? Cristo fue crucificado a las 9 de la mañana. Y al mediodía, a las 12 del día, hubo tinieblas sobre toda la tierra. ¿Sabe lo que pasó en aquellas horas de tinieblas? Es lo que Pedro aquí está relatando. Estaba Cristo llevando nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, en esas horas de tinieblas, donde Isaías dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso es lo que está ocurriendo en la cruz. Cristo está ocupando un lugar que no le corresponde porque leímos que él fue sin pecado. El sin pecado está llevando en su cuerpo sobre el madero nuestros pecados. Es un sacrificio sustitutorio. Por eso que decimos que la muerte de Cristo es una muerte sustitutiva. Él ocupó un lugar que no le correspondía. Él era sin pecado, pero está llevando pecados ajenos. Está llevando mi pecado ahí en la cruz. Ahora, siendo Dios santo y no tolerando el pecado en su presencia, él a causa de su justicia debió castigar el pecado. Estaba viendo a Cristo allí en la cruz llevando pecados en su cuerpo sobre el madero. Como él está llevando pecado, y Dios, que es muy limpio de ojos para ver el mal y debe castigar el pecado, ¿sabe lo que hizo? Dios lo tuvo que castigar. Por eso es que cada creyente que ha creído esta verdad puede decir que Cristo, cuando estaba en la cruz, estaba llevando mi pecado. Y como estaba llevando mi pecado en su cuerpo sobre el madero, Dios le castigó a él en vez de castigarme a mí. Por eso que Isaías también dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, la pregunta que yo debo hacerte, estimado oyente, es una pregunta muy importante. ¿Puedes decir lo mismo tú también? ¿Puedes decir que cuando Cristo estaba en el madero, estaba llevando tus pecados? ¿Te has apropiado de esta verdad para ti, reconociéndote pecador, que tu pecado ha ofendido a Dios y que estás perdido por tus pecados, que el pecado te domina así como a este hombre le dominaban los espíritus inmundos, que vivía en los sepulcros alejado de Dios, perdido eternamente, muerto en delitos y pecados? ¿Te has reconocido pecador y que tu pecado te lleva a la condenación eterna porque Dios debe castigar el pecado? En el caso de los creyentes, como Cristo estaba en el madero llevando nuestros pecados, yo lo puedo decir con propiedad y por la autoridad que nos da la Escritura, yo puedo decir que yo ya no le debo nada a Dios por mis pecados, porque hubo uno que los pagó. Por eso que Romanos 8, versículo 1 dice, ninguna condenación hay, no hay ningún juicio por el pecado para los creyentes, porque Cristo en el madero llevó mis pecados y ya quedaron saldados delante de Dios. ¿Lo puedes decir tú, estimado oyente? ¿Qué debes hacer? Esta es la buena noticia. Este es el Evangelio. Cristo Jesús vino al mundo para morir por los pecadores. Y Pablo agrega y dice, de los cuales yo soy el primero. ¿Qué es lo que debe hacer el pecador? Reconocerse pecador, darse cuenta de su condición y mirar a la cruz. Y con fe, recibir a Cristo. Apropiarse de esta verdad de salvación. Que Cristo en la cruz estaba llevando nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él así ejecutó la obra de nuestra salvación a la perfección. ¿Sabe por qué fue perfecta? Porque Cristo, al final de las horas de tinieblas, luego de haber cargado en su cuerpo sobre el madero nuestros pecados, Él dijo, consumado es. Terminada está la obra de la salvación para el pecador. No hay nada más que tenga que hacer el pecador. Y si algo está consumado, si algo está terminado, no necesita agregarle nada más. No necesita agregarle buenas obras, no necesita sacar sus vicios de su vida, no necesita hacerse miembro de una religión. Solo Cristo puede salvarte y liberarte del yugo del pecado y del dominio que Satanás tiene atado al hombre en sus pecados. Solamente Cristo, en Él solamente hay salvación. La obra de la cruz está terminada.
La salvación ahora se ofrece como una oferta para el pecador, en forma gratuita. Por eso que el pasaje que antes mencioné, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna. Y cuando a usted le hacen un regalo, ¿acaso a usted le cuesta el regalo que recibe? No, es un regalo, por algo es un regalo. Usted no desembolsó nada. Al que le costó es aquel que le hace un regalo. Dios ofrece un regalo y el regalo es la salvación de tu alma, estimado oyente. Y un regalo solamente se recibe y uno se apropia de ese regalo. Así debes hacerlo con Cristo y su obra y en la cruz. Por esto Dios puede dar vida eterna sobre la base de su Hijo, pues Él fue quien ocupó el lugar que a mí me correspondía. Esta verdad la puede decir, repito, uno que ha depositado su fe en Cristo y la obra de la cruz. Alguien que ha creído en el Hijo. ¿Cuál es la seguridad que tenemos? ¿Sabe cuál es la seguridad que tenemos cada creyente? El hecho de que Dios le levantó de entre los muertos al tercer día. Porque el Evangelio proclama también la resurrección. Si presentamos la obra de Cristo como la buena noticia, se debe anunciar la resurrección. Porque si no hay resurrección, vana es esta predicación. Vana es nuestra fe. Estamos perdiendo el tiempo en esta hora. Podríamos estar haciendo cualquier otra cosa. Pero como Cristo resucitó, no, nuestra fe no es vana. Se basa en un Señor, en uno que triunfó sobre la muerte y sobre el pecado, resucitando victorioso de entre los muertos. Por eso es que solamente en el Hijo hay salvación. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso es el Evangelio, la buena noticia de Jesucristo, puesto que en Él hay salvación. Para terminar, quisiera ver el versículo 15 en adelante. Se mencionan 5 cambios, algo importante. ¿Eres creyente tú? ¿Eres cristiano? ¿Eres un verdadero cristiano? Se debe evidenciar la salvación. Por sus frutos los conoceréis, dijo el mismo Señor. Mira, aquí se ven 5 cambios. De un hombre que estaba endemoniado, se ven 5 cambios. 5 aspectos en que se puede ver en él que hay una nueva vida. Como los creyentes que lo hemos experimentado. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas y hay evidencias de la salvación. Cada uno puede evidenciar en su vida si es realmente salvado. Mire los 5 cambios que hay en este hombre. Versículo 15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. Primera característica, sentado. Primer cambio, sentado. ¿Cómo estaba antes? ¿Dónde moraba? En los sepulcros. ¿Qué es lo que hacía? Verso 5. Siempre, de día, de noche, andando, dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Nunca se le ve sentado. Ahora se le ve sentado, y la posición de sentado es una posición de descanso. Ahora este hombre tiene paz. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Cristo solamente puede darte la paz, puede darte el descanso del agobio que produce en el hombre lo que es el pecado. Aquí está el cambio. Sentado. Ahora este hombre puede descansar. Y cada creyente puede descansar en Cristo porque logró nuestra salvación. Segundo cambio. Dice, sentado, vestido. Este hombre andaba desnudo. Ahora está vestido. El hecho de que en la Escritura vemos muchas veces que Dios viste. Y esa ilustración de que Dios viste en el sentido espiritual nos habla de la justificación, cómo Dios justifica al hombre. Hay un pasaje en Zacarías, no lo vamos a leer, lo puedo apuntar ahí, Zacarías 3, verso 4, donde dice, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles
Y a él le dijo, mira que he quitado tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Dios declara justo a aquel que es culpable sobre la base de la muerte de Cristo, que Él efectuó por nosotros. Ahora está vestido, ahora es puesto con vestiduras santas, ropas de gala, como dice Zacarías, porque Dios declara a aquel que era culpable, lo declara como justo. Tercer cambio. Bueno, primero sentado, segundo vestido, tercero en su juicio cabal, en su juicio cabal. Si hubiera estado en su juicio, en su sano juicio, no hubiese estado, ¿cierto?, andando en los sepulcros. Esa es la conducta de una persona sin Cristo. Es el Espíritu Santo ahora quien guía al creyente, convertido a una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El problema del hombre y la religión lo quiere hacer al revés. Él quiere hacer el cambio, siguiendo una serie de normas. Supuestamente yendo a la iglesia, va a tranquilizar su conciencia, dejando ciertos vicios, dando diezmos. Eso es lo que permitirá hacer cosas nuevas. No, el cambio lo produce Cristo a través del Espíritu Santo, que pasa a morar en el incrédulo que arrepentido confiesa a Cristo y lo hace desde el corazón hacia afuera. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Quién hace todo nuevo? Cristo, el Espíritu Santo en la regeneración. Cuarto cambio, versículo 18. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Lucas agrega que estaba sentado a los pies de Jesús. No, ya no está en los sepulcros. Ahora quiere estar con el Señor. Esa es la evidencia de uno que ha sido salvado. Quiere estar lo más cerca del Señor. ¿Qué es lo más cerca del Señor? ¿Acaso no es estar postrado ahí a sus pies, sentado a los pies de Jesús, como dice Lucas, que estaba este hombre? Su condición pasada, andar en los sepulcros, en una vida de inmundicia, con un espíritu inmundo, con espíritus inmundos, demonios en su vida. Ahora quiere estar cerca de su Señor. ¿Es tu deseo, estimado oyente? ¿Quieres empaparte de las cosas de Dios, de las cosas de Cristo? Estando en comunión con Él, aquí hay una evidencia. Si eres realmente salvado, ¿quieres estar cerca del Señor, en comunión con Él cada vez? El que antes era inmundo, al tener un espíritu inmundo, el que antes tenía un espíritu demoníaco y por tanto no podía tener, es imposible tener una relación personal con Dios en uno que tenía un espíritu inmundo. Ahora quiere estar cerca de Cristo, tener una relación de comunión con Él. Como Pablo dice allí en 2 de Corintios, el capítulo 6, dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Belial era un antiguo nombre que tenía dado a Satanás. ¿Qué concordia, qué acuerdo puede tener Cristo con Belial? ¿Qué comunión podría tener este hombre de espíritus inmundos, de tener una relación íntima con Dios si en él habían demonios? ¿Qué acuerdo podría tener Cristo con Belial? Bueno, ahora lo puede tener. Ahora que ha sido sanado por el Señor, ahora lo único que quiere hacer este hombre es estar lo más cerca de su Señor. Y quinto cambio, o quinta evidencia, como estamos viendo, de uno que es salvado, versículo 20. Y fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. Ahora, el nuevo convertido quiere proclamar lo que ha creído, quiere dar testimonio de lo que ha ocurrido en su vida. Yo te pregunto, estimado oyente, tú que has confesado que has sido salvado, ¿te has bautizado? El bautizarse no es para la salvación. El agua no te va a quitar el pecado. Eso ya ha ocurrido en la conversión. Solamente la sangre de Cristo puede limpiarnos de toda maldad. El bautismo es para dar testimonio público a los demás
del cambio que ya ha ocurrido en tu vida. Tú que has dicho que eres salvado, ¿te has bautizado? ¿Quieres dar testimonio a todos los demás de lo que ha ocurrido en tu vida? Este hombre fue y lo publicó en toda la región de Decápolis, cuán grandes cosas ha hecho Dios con él. Y dice, vete a tu casa, verso 19, a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Cómo ha tenido misericordia de ti. Cuánta misericordia, hermanos, debemos reconocer nosotros los creyentes. Cuánta misericordia tuvo el Señor para con nosotros. No nos pagó como nos debía pagar. Merecíamos la eterna condenación, pero apareció Cristo para salvarnos. Él ha hecho grandes maravillas, grandes misericordias. Interesante que, si usted lee el pasaje, Cristo cruzó el lago, fue a Gadara, en la región de Gadara, y los habitantes lo expulsaron. Lo expulsaron y tuvo que volver a cruzar. Fue solo eso. Eso quiero destacar. Fue solo eso. Fue para liberar a uno que estaba esclavizado por el pecado. Así también puede que en esta tarde o cuando veas este mensaje, puede que el Señor esté de paso y te quiere salvar. No desprecies la oportunidad, porque despreciar la oportunidad de creer el Evangelio es desechar al que habla, es desechar a aquel que ideó y concretó la obra de la salvación del alma. Y la eterna perdición será terrible para aquellos que no obedecen al Evangelio. Esperamos que tú puedas creer el mensaje, que lo puedas apropiar en tu vida y ser salvo. Oremos. Nuestro Dios y Padre Celestial, damos las gracias por tu palabra, por la obra de Cristo, porque Él es el siervo perfecto, aquel que tomó la posición de siervo siendo el Hijo de Dios para poder venir en rescate por aquellos que estábamos perdidos. Gracias te damos porque en tu infinita misericordia permitiste de que un día este mismo mensaje llegase a nuestros oídos y lo creyésemos. Y somos salvos, no por méritos propios, sino por la obra de Cristo, que Él realizó una vez y para siempre por nosotros. ¿Cuánto quisiéramos que otras personas, familiares nuestros, conocidos, que han conocido y que conocen del Evangelio, puedan también proceder al arrepentimiento? Rogamos que sea tu palabra, cual semilla, que caiga en los corazones en buena tierra, para que pueda llevar fruto, y sea tu Santo Espíritu quien tome de tu palabra y pueda convencer de pecado, de justicia, de juicio en los corazones de aquellos que aún no confiesan al Señor como Salvador. Quedamos encomendados a ti y lo pedimos, lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.